Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esta ha sido una semana de mucha bendición, como toda semana cuando uno saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cada día tenemos el privilegio de conocer más profundamente a nuestro Señor Jesucristo en la medida en que el ser humano decide estudiar la Biblia. Por eso Radio Amanecer en Estudio siempre insiste, es importante tener su guía de estudio en mano, la palabra de Dios, la Biblia, y bajo la conducción del Espíritu Santo tenemos el privilegio de mirar los temas que día a día estamos tratando aquí en la radio. Esta semana ha sido una semana de gran bendición. Hemos llegado a lo que es la fase final. En breve estaremos viendo los argumentos que presenta la lección en la parte final, pero es importante hacer ejercicio que siempre realizamos. El título general de la lección de esta semana ha sido ¿Cómo nos rescata Dios? Y el pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento en Efesios 2, 4 y 5, allí se nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Hay muchas personas que realizan este ejercicio de memorizar el texto bíblico, y más que memorizar también es importante detenerse ciertamente y hacer una profunda reflexión en lo que nos está enseñando el pasaje de la Biblia. Llegamos al final de nuestra semana de estudio y hoy estaremos dándole un vistazo a algunos detalles de mucho interés que encontramos en esta carta. Es un placer saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones durante todo el trimestre. Así es que, pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Un saludo para usted y para su esposa. También gracias. Saludamos a toda nuestra audiencia de esta emisora Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y muchas gracias por sintonizar y estudiar juntamente con nosotros estas importantes lecciones que estamos trabajando en la carta de los Efesios. Para el día de hoy, este cierre, les quiero invitar a una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos siga dando la fuerza para seguir hacia adelante, firmes y fieles en la fe. Bendito y eterno Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de hacer este cierre del estudio de esta semana, cómo tú nos rescatas. Un estudio de mucha importancia, y por eso te pedimos, oh Padre, que el Espíritu Santo haya grabado esas palabras en nuestras mentes, para que así podamos tener el don de la salvación que tú le has dado a cada persona que quiera aceptarlo por fe. Te agradecemos, oh Dios, y rogamos estos favores en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio de cierre de la semana y estará justamente fundamentado en lo que estudiamos en la semana. Hay un asunto bien claro y así lo define la guía de estudio. No es solamente uno detenerse a dar una lectura quizás de manera superficial a ciertos detalles y declaraciones que el apóstol hace aquí en su carta a los creyentes de Éfeso. Hay que reflexionar profundamente en esto y ojalá que esto pueda ser una motivación o un punto de apoyo en torno a esa motivación para nosotros ya en casa, incluso fuera de lo que es Radio Amanecer en Estudio, detenernos a analizar, que esto pueda ser sencillamente una motivación, porque de aquí en adelante se deben tomar grandes decisiones en torno
a lo que Pablo nos está enseñando en Efesios, en el tema que durante la semana estuvimos viendo. Así es que los principales acontecimientos de la narración de esta carta y que fueron estudiados durante la semana son los siguientes. Así que en primer lugar tenemos la elección divina que Dios ha hecho. Dios hizo una elección y entonces esa elección que Dios ha hecho, como ya hemos trabajado aquí en este estudio, es para todas las personas que habitan en el planeta Tierra. Y yo creo, pastor, que esa es una gran bendición, porque Dios no hace distinción de personas, como lo dice en Romanos 2:11, y aquí en Efesios 1:4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, como hemos enfatizado en la semana, esa elección es para salvación para todos los que creen. Así que si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted quiere creer en Él, si todavía no lo ha hecho, usted está dentro de esta gran elección que Dios ha hecho, esta gran predestinación para salvar el mundo entero, como Jesucristo lo dijo, que Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 11 de la carta a los Efesios, el capítulo 1, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y entonces la voluntad de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento para Él salvarlos. Por lo tanto, como hemos enfatizado, no es como lo han dicho las personas de la predestinación doble, que Dios eligió a unos para que sean salvos y a otros para que se pierdan. Entonces eso no cuadra con la santa palabra de Dios, con las Escrituras, sino que la predestinación de Dios, esa elección, ha sido para que todas las personas que anhelan la salvación, que quieren ser salvos, entonces puedan alcanzar ese don precioso de Dios. Uno de los temas que estuvimos estudiando tiene que ver con la condición perdida del ser humano en el pasado y cómo en forma magistral el apóstol Pablo va tratando estos temas para llevar esperanza. Por eso, cuando veíamos en nuestro estudio lo que Pablo enseña en Efesios 2 del 1 al 3 y algunas citas más que estaremos compartiendo con ustedes en breve, pues nos da a entender que aunque él mismo vivía en el pasado bajo la sombra de la tradición de observar mandamientos, pero sin Cristo, y se había convertido en un fariseo que pretendía hacer la voluntad de Dios, pero matando gente y haciendo cosas indebidas, y él pensaba que esto estaba en cumplimiento con lo que él entendía en la observancia de leyes, rituales y cosas así por el estilo. Sin embargo, después de conocer de Cristo, el apóstol Pablo dice en Efesios 2 del 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. De manera que el apóstol Pablo, reiteramos una vez más, y decíamos en la lección, si había una gente que podría considerarse como una gente apartada en términos religiosos, era el apóstol Pablo, porque era un fiel creyente, observador de tradiciones y mandamientos humanos. Entonces se dio cuenta que eso no valía para nada y que, común al pueblo, él estaba condenado a morir en pecado, pero agradece a Dios por la presencia de Jesucristo en su corazón. Y en Efesios 2 del 11 al 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo,
vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. La carne, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que en esa condición pasada, nosotros solamente nos tocaba morir, no había alternativa. Yo lo comparo, pastor, siempre con un niño de 1 año de nacido o de 1 mes de nacido dejado libre en el océano Atlántico, en una tablita allí, ¿verdad? En una pequeña barquita, dejado solo, no tiene ninguna posibilidad por sí solo de ser salvado. Tiene alguien que intervenir si se va a salvar, por supuesto. Y entonces en esa condición nos tocaba solamente la muerte, pero ahora viene Dios e interviene en Cristo Jesús. La intervención de Dios en Cristo Jesús para salvar a la raza humana que estaba en esa condición. Y cuando vemos entonces el capítulo 1 y los versículos 7 y 8 de la carta a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que alguien podrá preguntar, ¿y por qué razón la salvación no se puede comprar, no se puede dar algún dinero como muchas personas han querido? ¿Y por qué no se puede alcanzar por algún mérito que nosotros tengamos? Es que no se puede. No es que Dios no quiere, es que no se puede alcanzar por esa vía, sino que se alcanza por la intervención de Dios, como dice en Efesios 2, capítulo 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, esa palabra es muy importante ahí en el plan de Dios, misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que es el amor de Dios, es la iniciativa de Dios la que tiene la preeminencia aquí para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Hace un tiempo, pastor, yo estuve escuchando un predicador, y cuando la gente está hablando, a mí me gusta escucharlo bien, por 2 razones. Para recibir el beneficio, si es algo bueno que está diciendo, y si no me parece bueno lo que está diciendo, entonces tener cuidado con eso. Y entonces el predicador estaba diciendo que Dios no le interesa tanto la salvación de la gente, sino que somos nosotros que tenemos que buscar la salvación, que Dios no anda buscando a los perdidos, sino que los perdidos tienen que hacer un esfuerzo para ellos buscar a Dios para ver si lo encuentran. Y yo tuve que rechazar esa idea, pastor, porque es la iniciativa de Dios. Dios es el que toma el control del asunto y anda buscando a las personas para salvar. De hecho, nosotros los seres humanos no andamos buscando la salvación. Es Dios que nos anda buscando a nosotros para salvarnos. Es Dios que dio su propia vida. Díganme ustedes, ¿quién le dijo a Dios que ofrendara su propia vida para que nosotros pudiésemos ser salvos? Y aún así, hay millones de personas que no aceptarían la salvación, porque los seres humanos no andan buscando la salvación. Es Dios que los anda buscando. Y por eso incluso ha establecido la iglesia. Dios, vayan y hagan discípulos, tóquenle las puertas, porque las personas por sí solos no andan buscando la salvación. La iglesia tiene que ir e ir con toda la paciencia del mundo y hacer un esfuerzo grandísimo para ver si ellos abren sus mentes al plan de salvación. Por lo tanto, es la intervención de Dios la que tiene la fuerza aquí para que las personas puedan alcanzar la salvación eterna que Él mismo le está ofreciendo. Hay un punto muy importante y quisiéramos destacar en esta parte de cierre que tiene que ver con la aceptación del Evangelio. El plan está hecho, pues usted estaba haciendo fuerte énfasis en ese plan. Sin embargo, está hecho solamente para aquellos que aceptan, porque puede estar ahí y decirle, mira, aquí hay, eso es como
para ilustrar, si yo le hago un cheque a usted de $1,000,000 o $1,000,000, no sé, la moneda en la cual corra donde usted nos está escuchando, eso es suyo. Si usted no se anima y da los pasos necesarios para venir a buscar ese cheque, sencillamente para usted no tiene ningún valor. Está ahí, el valor está ahí, pero si usted no da los pasos y acepta dirigirse donde está ese cheque, sencillamente no tiene ningún valor. Por eso la aceptación del Evangelio debe ser real. En Efesios capítulo 1, los versículos 12 y 13, allí se nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que está ahí. Solamente nosotros tenemos que reclamar y dar el paso que el Señor nos invita a hacer a través del Evangelio. Y fíjese usted cómo el apóstol Pablo recarga una gran verdad que estudiamos en esta semana. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hecho de que Pablo está diciendo, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, lo que está diciendo, ahora que ustedes han venido a los pies de Cristo, entonces ese plan de salvación se hace efectivo en su vida, y es así como se va manejando básicamente este asunto. Ahora posee usted la misma esperanza hacia la cual avanzamos todos los creyentes, y es así como se revela en Efesios capítulo 4, verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y finalmente en esta parte recordemos lo que dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así es, lo que quiere decir que este punto en el plan de salvación es fundamental, aceptar el plan, porque Dios no puede llevar al reino de los cielos a una persona que no quiera ir. Y no es que Dios no quiere llevarlo, es que no lo puede llevar de esa forma, porque Él ha hecho un plan para llevarlo de la manera correcta. Y un punto muy importante es que el pecado no podrá entrar otra vez al cielo, y Dios ha hecho un plan para limpiar a todas las personas aquí en esta tierra antes de que pueda llevarlo al reino de los cielos. Lo que quiere decir que la aceptación es muy importante. Incluso en el Antiguo Testamento, pastor, hay una ilustración que la podemos colocar aquí, y fue cuando el pueblo comenzó a murmurar y a pecar contra Dios, y vinieron las serpientes. El Señor mandó o permitió que vengan las serpientes y comenzaron a picar al pueblo, y esas serpientes, cuando mordían a una persona, le entraba una hinchazón, el veneno le producía una hinchazón enorme, y las personas estaban cayendo muertos por el veneno de las serpientes. Y entonces, cuando estaban muriendo de esa manera, el pueblo clamó a través de Moisés, clamó a Dios para que le mande una solución. Y entonces Dios le dijo a Moisés que fabrique una serpiente de metal y que la ponga en un asta o en un palo, en una vara. Y entonces la idea era que todas las personas que estaban mordidos por las serpientes mirasen allá. Y todos los que mirasen iban a ser sanados de la picadura y del veneno de las serpientes. Entonces todo aquel que miró a la serpiente de bronce fue sanado. Pero hubo una gran cantidad de gente que no quiso mirar y murieron entonces por el veneno de las serpientes. Lo mismo entonces está ocurriendo al día de hoy. Satanás nos produjo el veneno del pecado a todas las personas que vivimos en esta tierra, y el único que no fue envenenado por el pecado aquí en esta tierra fue Jesucristo. Y entonces todos estamos hinchados, todos tenemos el problema, y ahora tenemos que mirar al Calvario, donde Jesucristo fue levantado, que precisamente era el símbolo
de la serpiente de bronce que Moisés levantó. Pero lo que quiere decir que ese plan de salvación necesita ser aceptado, y entonces cuando es aceptado, la vida actual entonces cambia. La vida actual de los destinatarios como discípulos, tanto en Éfeso como ahora, aunque en otro tiempo estábamos en peligros y en otro tiempo estábamos en situaciones complicadas, y todavía esas situaciones se mantienen porque el peligro del pecado todavía está en el mundo, pero ahora nosotros tenemos una posición totalmente distinta a la que antes teníamos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, porque hemos aceptado a Cristo Jesús, hemos resucitado con Él, hemos sido exaltados y hemos sido puestos entonces con Él en los lugares celestiales, lo que quiere decir que cuando una persona acepta el plan de salvación, ahora Dios lo coloca en una situación totalmente distinta a la que antes tenía. Y ahora la persona tiene una esperanza y una bendición que antes no disfrutaba de ella. Incluso que si nosotros morimos antes de Cristo venir a esta tierra, ese plan de salvación garantiza que seamos levantados de entre los muertos para recibir la herencia eterna que Dios tiene para cada persona que habita en esta tierra. Finalmente, es importante destacar, pastor, que el Espíritu Santo históricamente ha hecho algún tipo de motivación para que el ser humano reaccione ante el llamado que el Señor hace. Uh-huh. Incluso la conversión no se produce y el arrepentimiento por causa propia. O sea, no hay forma de cómo el ser humano pueda convertirse por sí mismo si el Espíritu Santo no obra a favor de él como tal. Y eso es lo que nos enseña, o estuvimos estudiando en esta semana, que en la futura culminación de la historia tenemos ahí una función muy importante del Espíritu Santo que garantiza ciertamente que el Señor ha de aceptarnos cuando escuchamos su voz. En Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Uh-huh. Esto tiene una implicación muy importante, y especialmente en estos tiempos en que algunas personas se han levantado contra la misma persona del Espíritu Santo, diciendo que es una energía, que es una fuerza, cuando la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es una persona que motiva, que capacita, que invita a los seres humanos a reaccionar ante el llamado de Dios, de manera que así lo enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14, y hablando acerca de un sello, se nos dice que desde que el hombre, el ser humano cree, es sellado. Ha sido sellado por el Espíritu con el Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y así, pastor y amigos oyentes, se va moviendo en este caso el Espíritu Santo. En este momento culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de esa herencia que ya fue otorgada en Cristo Jesús. Por eso nosotros en un momento determinado estamos hablando acerca de ese don gratuito de Dios, que es la gracia, y que por la fe en Cristo le es otorgada a las personas que permiten que Jesucristo sea el centro de su existencia. Varios pasajes de la Biblia analizados en esta semana nos hablan acerca de esta condición del hombre con Cristo Jesús. Es una condición que nos prepara para la vida eterna. Uh-huh. Bueno, yo creo que esta semana ha sido de gran bendición, pastor. Y yo creo que ha sido también de gran bendición para nosotros y también para los amigos oyentes, los hermanos, porque hemos discutido aquí la forma que Dios ha establecido para rescatar a todas las personas
que quieran ser rescatados, por supuesto, de su condición espiritual. Y entonces Dios en Cristo Jesús ha hecho un plan de salvación, nos ha elegido, quiere que nosotros aceptemos ese plan. Cuando lo aceptamos, ese plan cambia nuestras vidas, porque el Espíritu Santo comienza a hacer la transformación en el corazón de las personas y nos va preparando para ese gran momento cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo aquí a la tierra. Así que aprovechamos para hacer un llamado a todos los hermanos, a los maestros de la escuela sabática, para que hagamos un gran énfasis en la manera como Dios se ha presentado para llamar a las personas a la salvación, y que así nosotros podamos descansar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tener la conducta de María, pastor, de sentarnos a los pies de Cristo, porque cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos una paz que no la podemos conseguir en ningún otro lado. Y yo pienso que esa es la mayor necesidad que tienen los seres humanos ahora en este mundo agitado, en este mundo complicado en el que nosotros vivimos, donde muchas personas no tienen satisfacción en las cosas que hacen en la tierra, y es porque todavía no han permitido que el Evangelio haga semilla, germine en sus corazones y pueda resplandecer para salvación eterna. Así que es un llamado que le hacemos a todos los hermanos y amigos, que nos depositemos en las manos de Cristo Jesús y que aceptemos el plan que Dios ha establecido en él para rescatar a todas las personas que quieran ser salvos. Señores, de verdad que esta fue una lección sumamente impresionante, interesante. Nosotros cada día debemos promocionar este estudio, debemos recordar que Dios desea hablar a nuestros corazones. En esta semana hemos compartido con ustedes el estudio Cómo nos rescata Dios, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante la semana en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Vamos a invitar a toda la población para que demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer por la forma maravillosa en que se produce nuestra salvación. Jesucristo decidió abandonar las cortes celestiales, vino a esta tierra, vivió como los seres humanos, murió, sin embargo también resucitó, es exaltado en el cielo y hoy intercede por nosotros para vida eterna. Cada aspecto de la salvación, de su gracia, ayúdanos a valorar y aceptarla en nuestras vidas para que las actividades que realizamos en esta tierra puedan honrar y glorificar tu nombre, y otros también lleguen al conocimiento que tenemos de esa salvación hecha real a través de Cristo Jesús, en quien pedimos y rogamos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.